Buenos días mis niños, bienvenidos a su tiempo de Hope Kids. Bueno, espero que estén bien y hayan disfrutado este año tan lindo que Dios nos ha regalado. Bueno, antes de empezar les he traído algo que a ver si me adivinan qué es. ¿Qué es esto? ¿Y para qué se ocupa? Es una cadena. ¿Y para qué se ocupa? Para ponérselo a ¿quiénes? A las personas que están presas, ¿verdad? Algunas personas se las ponen ¿y para qué se las ponen? Para que no se escapen. La clase de este día se llama El Gran Escape de Pedro. ¿Cómo se llama la clase de este día? El Gran Escape de Pedro. Y esto está en Hechos 12, 1, 17. Fíjense que había un rey llamado Herodes. Herodes no amaba a Jesús. Herodes odiaba a las personas que querían a Jesús. Él odiaba mucho a esas personas. Fíjense que Pedro, ¿se acuerdan de la hermana Xiomarita? Que él andaba predicándole a las personas para que creyeran en Jesús. Entonces Pedro, imagínense cómo amaba Pedro a Jesús, que dejó todo por andar predicando las cosas de Jesús. Entonces Pedro se dedicó a eso. Pedro andaba orando por las personas, ¿verdad? Y andaba hablando del gran Dios, ¿verdad? Que existe. Entonces, ¿se acuerdan de la clase de la hermana Xiomarita, verdad? Fíjense que Pedro oraba por las personas y sanaba, incluso hasta las personas que ya habían fallecido. ¿Se acuerdan de la mujer que cosía, verdad? ¿Qué pasó con esa mujer? Que enfermó y se murió, ¿verdad? Llegó Pedro, oró por ella y ¿qué pasó? Resucitó. ¿Se acuerdan del hombre que estaba paralítico, que no podía caminar? ¿Y por cuántos años estuvo este hombre en su cama? 8 años. Entonces Pedro llegó, oró por él y ¿qué pasó? Jesús lo sanó. Entonces las personas veían todo eso y empezaban a creer ¿en quién? En Jesús, el Dios poderoso, ¿verdad? Entonces empezaron a creer en Jesús. Todas las personas veían todas esas cosas increíbles que solo Dios lo puede hacer, ¿verdad? Incluso hasta personas que le servían a Herodes empezaban a creer ¿en quién? En Jesús. Ajá. ¿Se acuerdan de Cornelio? ¿Qué era Cornelio? Era una persona, era un soldado, ¿verdad? Era un soldado que le ayudaba a Herodes. Imagínense que Cornelio quería a Jesús, pero no lo conocía. Pero se le dio la oportunidad de conocer a Jesús y creyó ¿en quién? En Jesús. Entonces Herodes estaba enojado, ¿verdad? Porque todas las personas empezaron a escuchar ¿a quién? ¿A quién empezaron a escuchar? A Pedro. Entonces Herodes se quedó, este Pedro está haciendo que todos crean en Jesús y no, yo soy el único aquí y yo soy el todopoderoso. Así que, ¿saben qué creen que hizo Herodes? Ajá, lo metió a la cárcel, como que había hecho algo muy malo. Y solo lo metió a la cárcel porque andaba hablando ¿de quién? De Jesús. Entonces dijo, no, hoy sí lo voy a meter en la cárcel. Y todos los amigos, todos los discípulos que escuchaban a Jesús se pusieron muy asustados. Ya Pedro ya tenía como una iglesita, una casita donde todos se reunían a escuchar acerca de Jesús, acerca de la palabra de Dios. Entonces, todos se asustaron cuando Herodes mandó a atrapar
a Pedro y lo metió en la cárcel. Fíjense qué malo era Herodes, que lo metió a la cárcel y adentro de la celda de Pedro había 2 soldados. Estaba aquí Pedro, estaban 2 soldados y los soldados tenían cadenas que lo tenían agarrado con Pedro. Imagínense, ¿para qué creen que lo tenía agarrado con las cadenas? Para que no se pudiera, ¿qué? Soltar, ¿verdad? Para que no se pudiera soltar. Imagínense, afuera de la celda de Pedro habían otros 2 soldados viendo para que Pedro no pudiera salir. En medio, ya en el patio de la cárcel, habían otros 4 soldados porque lo estaban vigilando a Pedro, ¿verdad? Y afuera, por el portón de la cárcel, habían otros 4 soldados más. Imagínense cuántos soldados estaban pendientes de Pedro. ¿Y solo por qué? Porque andaba predicando que la palabra de Dios, solo porque andaba hablando de Jesús. Y no solo estaba en la cárcel porque estaba en la cárcel, sino que adentro de la cárcel Herodes le iba a hacer un juicio. ¿Para qué creen? Para matarlos. Para matarlo. Excelente. Imagínense cómo estaba de afligido toda la gente que estaba escuchando a Pedro, y todos estaban, híjole, ¿y ahora qué hacemos? Y también Pedro estaba afligido por lo que estaba viviendo, porque él sabía que lo podían matar. Claro, estaba muy asustado Pedro. Entonces los amigos y todos los que escuchaban a Pedro estaban orando, estaban ayunando, estaban diciéndole: Jesús, ayuda a Pedro a que pase un milagro. Y Pedro también estaba orando por él mismo, porque estaba afligido que lo podía matar Herodes. Entonces pasó algo muy increíble un día. Un día él estaba profundamente dormido en la celda. Acuérdense que Pedro estaba agarrado de otros soldados por medio de una cadena, ¿verdad? Entonces él estaba profundamente dormido en la cárcel. De repente la celda de Pedro se alumbró con una luz muy brillante. Entonces Pedro se quedó así, ¿verdad? Entonces era un ángel y le dijo el ángel a Pedro: Pedro, vístete, ponte tus sandalias y salgamos, le dijo. Pero Pedro pensó que era un sueño o una visión, y Pedro hizo caso. Se puso la ropa, se puso las sandalias, pero ¿qué le dije de las cadenas? Que él estaba atrapado con otros 2 soldados. ¿Y qué creen que pasó con las cadenas? ¿Qué creen que pasó con las cadenas? Se rompieron las cadenas, ¿verdad? Cayeron las cadenas como que eran papel, ¿verdad? Cayeron las cadenas como que eran papel. Inmediatamente Pedro salió. ¿Con quién? Con el ángel salió. ¿Y qué le dije que había afuera de la cárcel? Otros 2 soldados. Pasaron enfrente de los soldados y ni cuenta se dieron de que Pedro iba con el ángel. ¿Qué les dije que había más adelante? Otros 4 soldados igual salieron caminando y los soldados ni cuenta se dieron. Imagínense. Ya casi saliendo de la cárcel había un gran portón, ¿verdad? ¿Qué creen que pasó con ese portón? El portón solito, ¿qué creen que pasó? Se abrió automáticamente, pero afuera habían otros 4 soldados que estaban custodiando a Pedro. ¿Y qué creen que pasó con esos soldados? Ni siquiera lo vieron. Salieron hasta caminando con el ángel, empezaron a caminar para afuera, en toda la calle. Empezaron a caminar hasta que dejaron la cárcel bien lejos.
en ese momento que dejaron, ya no se veía la cárcel, ya iban caminando, de repente el ángel se desapareció. Así se desapareció el ángel. En ese momento Pedro entendió que Dios le había ayudado a salir ¿de dónde? De la cárcel. En ese momento dijo, Dios me ha ayudado a salir de la cárcel. Excelente. De repente Pedro se fue para donde sus amigos, a la casa donde estaban todos orando, ¿verdad? Donde estaban orando por él. Y Pedro, bien emocionado, ¿verdad? Empezó a tocar. Ton, 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 ton. Y de repente ahí había una mujer llamada Rode. Y empezó a decir, ¿quién? Dijo. Y escuchó la voz de Pedro. Inmediatamente Rode se llenó de mucha alegría y reconoció la voz de Pedro. Reconoció de que Pedro estaba afuera y también estaba orando por Pedro. Entonces de repente, tan emocionada estaba Rode que en vez de abrirle, salió para donde todos a decirle, Pedro está allá afuera, Pedro está allá afuera. Y se le olvidó que abrirle a Pedro, ¿verdad? Entonces todas las personas que estaban orando por Pedro le dijeron a Rode, mentira, estás loca, ¿cómo vas a creer si Pedro está en la cárcel? ¿Cómo va a poder salir? Entonces, sí, ahí está Pedro. Y toda la gente decía, no, estás loca, Rode. Pero como Pedro seguía tocando, todos los amigos dijeron, vamos a ir a ver. Y cabal, en ese momento abrieron la puerta y era Pedro el que estaba afuera, ¿verdad? Entonces Pedro entró a la casa y Pedro empezó a contar el milagro que Dios le había hecho. Y muy contento empezó a contarle que fue un ángel que lo ayudó ¿a qué? A salir de la cárcel. Fíjense, mis niños, que ahorita estamos en un momento muy difícil y no hemos terminado este momento difícil. Y nos empezamos ¿a qué? A llenar de temor, ¿verdad? Y nos empezamos a poner estas cadenas ¿de qué? De angustia, de temor, de aflicción, de desesperación, ¿verdad? Entonces, esta cadena que nos provocan no poder ¿qué? Salir, ¿verdad? No poder estar ahí atado como Pedro, ¿verdad? Pero Dios quiere que estemos orando por estas cadenas. Dios quiere que seamos libres y que ya no tengamos miedo. Sí, ahí está el problema. Pero si nosotros confiamos en Dios, ¿qué creen que va a pasar? Se van a empezar a romper ¿qué? La cadena, ¿ves? Y vamos a poder ser libres, vamos a poder estar muy contentos. Sí, pero es que, hermana, nosotros oramos con mis papás, nosotros ya oramos demasiado y no pasa nada. Mis niños, les quiero preguntar algo. ¿Han dejado de comer? No, ¿verdad? ¿Han dejado de estudiar? Me imagino que no, aunque sea por medio virtual, ahí están viendo cómo, ¿verdad? Pero Dios no los ha dejado solos. Sí, ahí está el peligro, hay muchas enfermedades afuera, pero Dios está ahí guardándonos. Y entre más oramos y entre más confiamos en Dios, ¿qué está pasando? Rompiéndose las cadenas, ¿ves? Mire, ya es menos la cadena, entonces podemos hacer libre. Quiero que repitan después de mí este versículo, y es muy bonito, que dice, esto está en Salmos, Salmo 46:1, y dice, Dios es nuestro pronto auxilio, ¿en dónde? En la tribulación. Dios es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Así que acuérdense, cada vez que tengamos temor, cada vez que
estemos angustiados, nos estamos poniendo estas cadenas, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a derribar estas cadenas? Orando y confiando que Dios está con nosotros. El problema puede estar, pero Dios nos está cuidando. Ese es el gran milagro que está pasando, que no nos ha faltado nada, que estamos bien, y si estamos enfermos tenemos que orar y pedirle a Dios que nos ayude. Entonces, mis niños, acuérdense que Dios es nuestro pronto auxilio en este problema tan grande que estamos viviendo. Así que, mis niños, vamos a orar para que estas cadenas se rompan del todo, ¿verdad? Así que gracias, Señor, por este día que nos has regalado. Gracias, Señor, porque pudimos aprender que en ti podemos confiar y tú nos puedes librar de esa cadena que nos ata. Papito Dios, te pedimos que nos cubras con tu sangre de Cristo. Guarda cada corazón, cada papito, cada jovencito, papá, que tiene miedo en estos momentos. En el nombre de Jesús te pedimos que los liberes de esa cadena, papito Dios. Quédate con nosotros, en el nombre de Jesús oramos, amén. Bueno, antes de terminar les voy a hacer solo 4 preguntitas rapidito, porque ya el tiempo ya se me terminó. Así que les voy a hacer la primera pregunta. ¿Quién mandó a encarcelar a Pedro? ¿Quién lo mandó a encarcelar? El rey Herodes. Ajá. Muy bien, excelente. ¿Quién despertó en la cárcel a Pedro, que le dijo, levántate, ponte tu ropa y salgamos? ¿Quién le dijo eso? Un ángel. Ajá. ¿Hasta cuándo se dio cuenta Pedro que no era un sueño lo que estaba viviendo? ¿Hasta cuándo? Hasta que el ángel, ¿qué? Desapareció. Ahí se dio cuenta Pedro que no era un sueño. ¿Y quién le ayudó a Pedro a salir de la cárcel? ¿Quién le ayudó? Jesús le ayudó, excelente. Así que, mis niños, espero que hayan aprendido acerca de tenerle confianza a Dios y que no tenemos que tener miedo. Tenemos que estar confiando y orando. ¿Se acuerdan un día que yo les dije que la oración es para todo, para el chiquito, para el adulto, para abuelito? Para todo es la oración, y la oración nos trae ¿qué? Paz. Así que, mis niños, no dejemos de orar, no nos cansemos de escuchar las historias bíblicas, porque eso nos da más confianza y estamos más seguros. Así que Dios les bendiga, los quiero un montonazo. Adiós, bendiciones.